Antes del diluvio, el mundo era un lugar completamente distinto al que conocemos hoy. Personas que vivían casi 1000 años, una atmósfera capaz de protegerlos de la muerte y criaturas que desafiaban toda lógica moderna. La Biblia y otras fuentes antiguas nos revelan detalles fascinantes sobre aquella civilización. Su tecnología, su espiritualidad, su decadencia moral y el juicio que acabó con todo. Verás cómo la humanidad pasó de estar en armonía con su entorno a protagonizar una de las mayores catástrofes registradas por la historia. Exploraremos qué llevó al colapso de esa era y cómo fue posible que solo unos pocos sobrevivieran para contarlo. Mantente atento, lo más impactante está por llegar. Si este contenido te interesa, suscríbete al canal, dale like al video, activa la campanita, comenta tu opinión y compártelo con tus amigos. El mundo antes del diluvio no se parecía en nada al que conocemos hoy. Era un planeta cubierto por un manto de misterio, donde los seres humanos vivían siglos enteros y compartían la tierra con criaturas de fuerza descomunal. Según los relatos más antiguos, el ambiente era tan perfecto que los cuerpos apenas envejecían, las enfermedades eran casi inexistentes y la naturaleza parecía estar en equilibrio absoluto. Todo esto cambió de forma drástica cuando ocurrió una de las catástrofes más recordadas de la historia, el diluvio universal. En aquella era remota, la atmósfera estaba protegida por una densa capa de vapor de agua que actuaba como un escudo natural. Este fenómeno mantenía un clima húmedo y cálido de manera global, como si todo el planeta fuera una inmensa selva tropical. Esta misma cúpula habría filtrado los rayos solares más dañinos, reduciendo el impacto de la radiación ultravioleta en la salud humana. El resultado: personas que vivían más de 900 años. No es una exageración simbólica ni una licencia poética. Los registros antiguos afirman que Matusalén, por ejemplo, alcanzó los 969 años, y no fue un caso aislado. Adán vivió más de 9 siglos, y Noé tenía 600 años cuando las aguas comenzaron a caer. Pero la longevidad no era lo único sorprendente. El mundo antediluviano estaba lleno de eventos que hoy desafían la lógica moderna. Las estructuras sociales eran primitivas en apariencia, pero complejas en función. Desde la fundación de las primeras ciudades hasta el desarrollo de trabajos especializados, la humanidad ya había comenzado a definir su lugar en el planeta. Algunos eran artesanos del metal, otros músicos, pastores, agricultores o constructores. Había organización, creatividad y evolución, pero también corrupción. Uno de los capítulos más oscuros de esa época fue la aparición de los Nefilim, una raza de gigantes mencionada en las Escrituras. Según las interpretaciones más extendidas, estos seres surgieron de la unión prohibida entre ángeles caídos, llamados hijos de Dios, y mujeres humanas. Su existencia trajo consigo una ola de violencia y caos sin precedentes. Eran fuertes, imponentes y temidos. Pero más allá de su tamaño y poder, lo que realmente preocupaba era la creciente maldad que se propagaba con ellos. La maldad, de hecho, se convirtió en un sello de aquel tiempo. Los crímenes, las injusticias y la desobediencia generalizada no eran la excepción, sino la norma. Las familias estaban fracturadas, la espiritualidad se había distorsionado y la moral parecía haberse esfumado. A pesar de que Dios se comunicaba directamente con los humanos, como con Adán, Caín, Enoc o Noé, la mayoría eligió ignorar esas advertencias. La tierra, según los antiguos textos, se llenó de violencia hasta el punto en que toda carne había corrompido su camino. ¿Hasta qué punto puede una sociedad desbordarse de maldad antes de enfrentar las consecuencias? Fue precisamente esa descomposición moral la que encendió la cuenta regresiva para el juicio más devastador de la antigüedad. El cielo no tronó de inmediato, ni se abrieron las compuertas del abismo en un solo instante. Todo comenzó con una advertencia silenciosa y una instrucción precisa. Dios eligió a un hombre justo entre la multitud, Noé. Mientras el mundo giraba con normalidad, mientras los mercados seguían su curso, las familias celebraban bodas y los niños jugaban en los campos, Noé levantaba un arca gigantesca en medio de un lugar donde jamás había llovido. Durante más de un siglo Noé martilló, cortó madera, ensambló piezas y predicó. Advertía a quienes lo rodeaban que algo terrible se avecinaba.
Hablaba de aguas que lo cubrirían todo, de un juicio inminente, de la urgencia del arrepentimiento. Pero sus palabras caían en oídos sordos. Lo tildaban de loco, de fanático, de alguien que desperdiciaba su vida construyendo un barco en tierra firme. Nadie imaginaba que ese proyecto monumental era en realidad la última esperanza de la humanidad. La magnitud del arca era impresionante, más de 130 metros de largo, 23 de ancho y 14 de alto. Con 3 pisos y múltiples compartimentos, fue diseñada para resistir una tormenta sin precedentes. No fue una improvisación humana, sino una estructura trazada con instrucciones divinas, pensada para preservar la vida. En su interior no solo habría animales en pares o en grupos de 7, según su clasificación, sino también alimento suficiente para sobrevivir a lo que estaba por venir. Lo que sigue podría cambiar tu forma de entender la historia. Suscríbete, dale like, activa las notificaciones y comenta qué opinas. Aún queda mucho por revelar en este impactante viaje. Y entonces llegó el día. Las nubes cubrieron el cielo con una densidad nunca antes vista. Se rompieron las fuentes del abismo y las ventanas del cielo se abrieron. Comenzó a llover. No una llovizna pasajera, sino una descarga constante, interminable, feroz. Durante 40 días y 40 noches, la tierra fue azotada por un diluvio que desdibujó las montañas, arrasó los valles y sepultó todo lo conocido bajo un mar embravecido. No hubo refugio, no hubo tregua. Cada rincón fue alcanzado por el agua, cada criatura que respiraba murió. Todo lo que no estaba dentro del arca desapareció. Noé, su familia y los animales permanecieron en aislamiento absoluto durante 150 días. No sabían cuánto duraría el encierro, no sabían cómo sería el mundo al que regresarían. ¿Te imaginas estar rodeado solo de agua, sin tierra a la vista, sin señales de vida, solo esperando que la promesa de salvación fuera cierta? Pero Dios no los olvidó. En un momento determinado, el viento comenzó a soplar. Las aguas retrocedieron. La lluvia cesó. El arca se detuvo en un punto alto sobre los montes de Ararat. Desde ahí, Noé soltó un cuervo, luego una paloma. El mensaje era claro. El juicio había pasado. La esperanza, poco a poco, comenzaba a renacer. Cuando la paloma regresó con una hoja de olivo en el pico, algo cambió en el corazón de Noé. No solo era una señal de que la tierra comenzaba a secarse, sino también un símbolo de que la vida, de alguna forma, estaba volviendo. Ese pequeño fragmento de verde, insignificante en apariencia, representaba un nuevo comienzo. Noé esperó el tiempo necesario, abrió la cubierta del arca y confirmó lo que ya intuía. La tierra estaba otra vez habitable. Entonces, después de meses de encierro, Dios le habló con claridad. Era hora de salir. Había llegado el momento de poblar nuevamente el mundo. Con pasos firmes, Noé descendió del arca junto a su esposa, sus hijos y las esposas de sus hijos. También lo hicieron los animales, cada uno según su especie, cada uno como parte del plan de renovación. Pero antes de hacer cualquier otra cosa, Noé construyó un altar. Allí, en medio del terreno aún húmedo y desconocido, ofreció sacrificios como señal de gratitud. Ese acto, cargado de fe, fue recibido por Dios con agrado. Fue entonces cuando se estableció un nuevo pacto. Nunca más un diluvio destruiría la tierra. Dios dejó una señal visible en el cielo como recordatorio eterno de ese compromiso: el arco iris. A partir de ese momento, cada vez que apareciera un arco multicolor entre las nubes, sería un testimonio vivo del acuerdo entre el Creador y toda criatura viviente. Un recordatorio de que, aunque el mundo caiga en el caos, siempre habrá una promesa de restauración. Pero ¿cómo era el mundo que Noé y su familia encontraron al salir del arca? Lo que alguna vez fue fértil y exuberante, ahora era tierra baldía. Las ciudades ya no existían. Las construcciones, los monumentos, los campos de cultivo, todo había desaparecido bajo el agua. Comenzaban desde cero, en un planeta que había sido barrido por completo. No había huellas del pasado, solo la posibilidad de escribir una nueva historia. Aún así, el mandato de Dios fue claro: fructificad, multiplicaos y llenad la tierra. La humanidad tenía una segunda oportunidad, pero también una advertencia. Dios dejó instrucciones precisas para esa nueva etapa: respeto por la vida, cuidado del prójimo, responsabilidad en cada decisión. Incluso reguló la alimentación, estableciendo que podían consumir carne, pero sin la sangre, que representaba la vida.
También instituyó la justicia con un principio contundente. Quien derramara sangre humana, por el hombre su sangre sería derramada. No era venganza, era una base para la convivencia futura. El mundo después del diluvio no volvió a ser el mismo. El clima cambió. La atmósfera ya no tenía la misma protección. La esperanza de vida se redujo notablemente, pero quedó una lección para siempre. La maldad humana puede desencadenar consecuencias catastróficas, pero la obediencia, incluso en medio de la incomprensión, puede salvar generaciones. El diluvio no fue solo una historia antigua, fue una advertencia para todos los tiempos. Una prueba de que cuando todo parece perdido, siempre hay una puerta que se abre para comenzar de nuevo. El mundo antes del diluvio fue más asombroso y aterrador de lo que imaginamos. Si te gustó este video, suscríbete, activa la campana, deja tu like, comenta qué te pareció y no te pierdas los próximos episodios del canal.